Mateo capítulo 1. ¿Estamos ahí? Y vamos a observar solamente del versículo 18 al 25. No vamos a ver la genealogía porque son muchos nombres, pero también es importante. Pero ahora vamos a enfocarnos solamente del versículo 18 al 25. Y el título de este estudio es: y darás a luz un hijo, Cristo Jesús. Y esto es Mateo 1, del 18 al 25. Y como había dicho, muchos de nosotros ya estamos preparando nuestras actividades de lo que es el mes de Navidad. Y no solamente eso, pero también en la casa, en el hogar, los planes, muchos ya salimos de vacaciones o ya estamos preparados también para visitar familiares y amigos, y también las fiestas que quizás puedan haber en los trabajos, ¿verdad? A veces ya comienzan las reuniones de los empleados y cosas así. Y creo que siempre vemos muchas cosas acerca de lo que es la Navidad. Pero ahora el mundo ya creo que está cambiando todo, y lo que quiere hacer es quitar el nombre de Cristo Jesús fuera, y quiere sacar fuera el nombre de Cristo Jesús en las escuelas, en los trabajos, en todo lugar, y ya casi en las iglesias también, ¿verdad? Y ahora se llaman las iglesias amigas, ¿verdad? Y no vamos a mencionar el nombre de Cristo Jesús porque no quiero que se ofendan, ¿no? Y no quiero que una persona que a lo mejor es de otra religión se vaya a ofender, pero lamentablemente eso es muy triste escucharlo. Pero vamos a ver aquí, y vamos a comenzar a leer del 18 al 25, y luego vamos a regresar observando cada versículo. Pero vamos a comenzar del versículo 18, y dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Versículo 21 es el versículo clave y dice así: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Ahora vamos a observar y vamos a contemplar primeramente el versículo 18, y que es como subtítulo: una concepción milagrosa por el Espíritu Santo. Y aquí en el versículo 18, como observamos a María, que dice aquí en el versículo, mientras estaba ¿qué? Desposada. En otras palabras, estaba prometida. ¿Con quién? Con José, que se halló encinta y como resultado de una concepción milagrosa por el Espíritu Santo. Y vuelvo a leer el versículo para entender un poco más. Dice que el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahora observamos primero aquí en lo que es la primera frase: el nacimiento de Cristo Jesús. Y dice que fue así. Y aquí estamos observando en el libro de Mateo
que realmente no nos dice mucho del nacimiento de Jesús. Cuando nosotros leemos los 4 evangelios, estás observando que escuchas las mismas historias en diferentes perspectivas. Pero aquí, el enfoque de Mateo es un poco diferente. Y en vez de eso, Mateo nos dice de dónde viene Jesús. Y nos cuenta la historia con los ojos de José. Interesante, ¿no? Vemos una perspectiva con los ojos de José y Mateo nos dice de dónde viene Jesús. Ahora, más adelante cuando dice que estaba María desposada, su madre, ¿con quién estaba desposada? Con José. Todos conocemos a María y a José, ¿verdad? Hasta el mundo conoce a José y a María. Y esencialmente había 3 pasos del matrimonio en el mundo judío en los días de Jesús. Y esto es importante entender. A veces cuando tú escuchas las palabras desposada, parece como que estaban separados, ¿verdad? Está desposado, ¿verdad? Pero no lo es así. Pero fíjate lo que es en el mundo judío en aquellos tiempos de Jesús. Se dice primero que es el compromiso. Esto se podía ver cuando la novia y el novio eran muy jóvenes y muchas veces los papás arreglaban la boda, ¿verdad? Imagínate, en aquellos entonces, y a veces no sé, puede que a lo mejor en nuestros días todavía en nuestros países, ¿verdad? Todavía existe esa, no quiero decir moda, ¿verdad? Pero eso, lo que realmente siempre hacían, ¿no? Que ven a la vecina y a tu hijo y pues vamos, ella es una buena vecina y van y hablan con el papá y hacen los arreglos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos conocido historias de ese tipo de arreglos? Bueno, en aquellos entonces los judíos hacían eso, ¿no? Que arreglaban los matrimonios entre los hijos. Y imagínate qué tal si el novio no le gustaba o la novia. Híjole, qué bochorno, ¿no? No sé. Pero se hace interesante. Y creo que en un punto de vista, yo pienso que a lo mejor algunos, no en todas ocasiones, podría que esos arreglos se hacían a través de simplemente de observar el ejemplo de cada uno de ellos, no sé. Pero eso es lo que hacían los papás, arreglos, el compromiso. No solamente eso, pero también lo que se llama el desposorio, y es como estaba la palabra aquí. Y esto hacía que el contrato anterior fuese oficial y obligatorio. Durante el tiempo del desposorio, la pareja eran conocidos como ¿qué? Como esposo y esposa. Interesante, ¿no? Era un poquito más oficial, ¿no? Era que ya realmente tenían que estar, que tenían que casarse. Es como si firmaran el contrato, ¿no? Y el desposorio solo se podía deshacer por el divorcio. Como ahorita lamentablemente muchas parejas lo hacen. Típicamente el desposorio, ¿saben cuánto duraba? 1 año. 1 año duraba el desposorio. Pero por último, es lo que es el matrimonio. Y claro, esto era después de la boda y después del año del desposorio. Esos eran los pasos, si podría decir así, que en aquellos entonces se hacían. Así es que la vida de José y María es que ya estaban desposados, ¿no? Y había un compromiso ahí. Ahora observa más adelante que dice que se halló que había concebido ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y aquí Mateo sencillamente presenta la concepción virginal y nacimiento subsecuente de Jesús. Pero el nacimiento virginal era difícil de creer para las personas de aquel entonces. Y creo que también hoy en día, ¿no crees? Imagínate en aquellos entonces, ahora hoy en día también. Pero eso era lo difícil, no era algo fácil. Imagínate a María compartiéndole a José, bueno, ¿sabes qué? Concebí del Espíritu Santo. Yeah, right, ¿no? No. Imagínate, pobre de José, agüitado, ¿verdad?
Pero creo que debemos considerar qué gran prueba esto era para una piadosa mujer joven como María. Y no solamente ella, pero también para José, su desposado. Su situación era de lo más penoso y humillante que se pueda imaginar. Pónganse a pensar que ellos están en un compromiso y que de repente tu novia o te diga, no, sabes que estoy embarazada. Ah, caray, pues está duro, ¿no? Aún así en los días de hoy sería penoso. Pero vemos aquí el grado de dificultad. Nada más que el conocimiento pleno de su propia integridad y la confianza más fuerte en Dios podía haberla apoyado en circunstancias tan difíciles, donde su reputación, su honor y su vida estaban en juego. No era fácil. Podían perder la vida. Ahora, la verdad de la concepción sobrenatural de Jesús era descreída por muchos en aquel día. Y después, escucha esto, era torcida en mentiras acerca del linaje de Jesús. Y si te das cuenta, cuando nosotros comenzamos en el libro de Génesis, el enemigo, Satanás, siempre ha querido destruir todo este plan. Tratar de que no sucediera. Y vamos a observar referencias que hacen estas sospechas en pasajes como Juan 8:19 y Juan 8:41. Tú vas a encontrar algunas sospechas de pasajes que hacen referencias a cómo ellos querían torcer todo esto. Todas las mentiras se esparcieron de que María había concebido, y escucha esto, se decía que por un soldado romano. Pero aquí Mateo aclara la historia para ellos y para nosotros. Así es que debemos tener cuidado. Y en esos pasajes tú puedes ver las historias y cómo Jesús habla acerca de esto. Ahora, no había otra manera en que pudo haber nacido, porque si había nacido de un padre pecaminoso, la pregunta se alzaría, bueno, entonces, ¿cómo podría tener una naturaleza sin pecado? Él es nacido de una mujer para que fuese humano, pero no por hombre, para que no fuese pecaminoso. Ahora, versículo 19, vamos ahora a ver, después de lo que sucedió, ahora vamos a ver a José buscando un divorcio secreto. Quiere tratar de deshacerse de la María, ¿verdad? Y vamos a ver, José busca un divorcio secreto. Y fíjate lo que dice el 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla ¿qué? Secretamente. Aquí cuando dice José, su marido, el versículo previo nos dijo que María estaba ¿qué? Desposada con José. Este comentario muestra que aunque no estaban casados formalmente, José, escucha bien esto, se consideraba el marido de María por el desposorio. Ahora nota aquí que dice como era justo y no quería ¿qué? Infamarla. Aquí observamos en esta frase que José sabía que María le había sido ¿qué? Infiel, ¿no? Y que sería imposible que cumpliera el matrimonio. Aún así, su naturaleza de un hombre justo también quiso que no fuera una dificultad o estigma innecesaria para María. Y aquí observamos que José hizo una decisión entendible en buscar un divorcio secreto. O sea, que lo quiso hacer para que no se alzaran esas conversaciones y tratar de desafanarse, si puedo usar esa palabra, con María, ¿verdad? No sé qué planes tenía en mente, pero quería dejarla y tampoco no quería infamarla, ¿verdad?
No quería gritar a grandes voces, pues María me dejó por otro, ¿no? O cosas así. Sino que solamente quería un divorcio secreto. Y aquí cuando dice, quiso dejarla secretamente, esto es quebrantar un compromiso por el divorcio. Y en la cultura judía de aquel tiempo, el desposorio, escucha esto, era un compromiso serio. Y uno necesitaba un divorcio para quebrantar el compromiso. Nota en aquellos tiempos cómo era este tipo de proceso de matrimonio. Lamentablemente, hoy en nuestros días, la gente se divorcia más que se casan, ¿verdad? Creo que los abogados ganan más dinero en divorcios que en casar, ¿no? Qué interesante. Y no solamente eso, pero aún así vemos que ya el compromiso no se hace que en serio. Pero eso es otro punto y aparte, acerca del compromiso del matrimonio. Ahora observa también un punto interesante. Su desposorio era algo que se notaba públicamente y él no podía dejarla tanto en privado. ¿Por qué? Porque tenían que ver que testigos. ¿Se acuerdan cuando ustedes fueron a la ciudad a casarse y tenías que tener qué? Oh, testigos, ¿verdad? Imagínate que viene a José solo y ¿qué onda con la María? ¿Dónde anda? No, pues por ahí anda, ¿no? No podía hacerlo, era un poco difícil. Así que el significado debe ser tan silencioso como se podía. Quería no levantar, como dicen por ahí, las olas, ¿verdad? Quería hacerlo lo más tranquilamente para no hacerle daño a María, ¿no? Pero vamos a ver ahora, 2021, vamos a ver cómo es que Dios interviene a través de todo esto. Si te das cuenta, es tan importante entender también cómo es que están en esta situación tan difícil como parejas, ¿verdad? Como en todos casos, nosotros también tenemos dificultades como parejas. Pero ¿sabes qué? Dios está en medio de todo esto. Cuando nosotros estamos en Dios, cuando nosotros estamos en Jesús, el Señor actúa y no nos deja solos. Y fíjate lo que dice el 20:21, y vamos a observar que un ángel habla con José en un sueño, convenciéndole de que no se divorcie de María. Fíjate lo que dice, y pensando él en esto, versículo 20, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo, ¿qué? Es. Ahora, el versículo clave de este capítulo, por favor subraya este versículo porque es clave. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y vamos a enfocarnos el miércoles en este versículo. Pero vamos a ver aquí, en primera frase que dice, aquí el ángel del Señor le apareció en qué formas, en sueños. Ahora, este no era el ángel del Señor, sino sencillamente era un ángel del Señor. Podía ser quizás a lo mejor Gabriel, ¿verdad? Que andaba por esos rumbos, ¿verdad? Dando mensajes, no sé. Pero ellos fueron visitas reales del ángel. Pero esto era presentado a José en sueños. Y nosotros vemos cómo el ángel Gabriel se presenta ante María y Zacarías en Lucas 1:19 y 1:26. Pero algo interesante acerca del sueño lo dejó pensando en esto a José. José estaba perturbado por el embarazo misterioso de María. Imagínate, estaba perturbado. No solamente eso, pero ¿qué va a hacer de su futuro, verdad? ¿Qué voy a hacer? ¿Y qué debía hacer con ella? Y creo que a veces nosotros como cristianos estamos en las mismas condiciones.
Hay una situación tremenda en nuestras vidas. Y tú dices, ¿qué va a pasar con mi vida más adelante? ¿Y ahora qué voy a hacer con esta situación? Y aún así tomamos decisiones que no son de Dios, ¿verdad? Aquí dice que José que decidió que dejarla. Eso es lo primero que viene a nuestra mente. Pues la dejo, pues que hay más, ¿no? Hay más Marías por ahí. Pero ¿sabes qué? No se sentía cómodo con esa decisión. Y aquí cuando vemos que dice José, hijo de David. Aquí observamos el título, hijo de David. Yo pienso que debía haberle alterado a José. Que había algo muy importante en este mensaje, ¿verdad? Cuando te hablan a ti, Josué Hernández, ¿verdad? Y Gutiérrez todavía, ¿no? Ay, ¿cómo sabe mi nombre completo, verdad? Es porque realmente es importante saber identificarte y de saber que hay algo importante que te quiere decir. Y aquí dice hijo de David, que es una referencia al linaje legal de José al trono de David. ¿Se acuerdan de José? Tan importante también. Ahora fíjate lo que dice en la siguiente frase cuando dice lo que en ella es engendrado, ¿qué? Del Espíritu Santo es. Parece que María no le había dicho a José que ella estaba embarazada por el Espíritu Santo. Qué difícil para María, ¿no lo crees? ¿Cómo le voy a decir a mi Josecito, verdad? ¿Qué va a pensar de mí? Y creo que esto no nos debe sorprender. ¿Cómo podía ella explicar tal cosa? Pero esta palabra angélica para José era persuasiva. Era importante esto, lo que estaba pasando José. Ahora, no hay explicación de cómo pasó esto, aparte de lo que tenemos en Lucas 1:35. Esta concepción maravillosa de nuestro Señor es un misterio donde no se debe de entrar mucho y por eso se llama el cubrimiento de sombra. Fíjate, te voy a leer lo que dice Lucas 1:35 acerca de esto, para que podamos entender mejor. Dice así, respondiendo el ángel le dijo, escucha esto, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Verdad? Hijo de Dios. Y regresando al pasaje principal cuando dice, llamarás su nombre ¿qué? Jesús. Ahora, el nombre de Jesús, como tú observas en la Biblia, está en letras mayúsculas. Y el significado de esto es que la salvación de ¿quién? De Jehová, la salvación de Jehová. Ahora era algo común en aquel día y un tal escritor llamado Josefo menciona 12 hombres distintos llamados Jesús en sus escritos. Pero es sumamente bendito en nuestro día. Como después dijo el apóstol Pedro, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser ¿qué? Salvos. Te lo puedes encontrar en Hechos 4:12. O sea que el nombre de Jesús era ¿qué? Común, ¿verdad? Como en nuestros días también Jesús es común. Pero aquí el nombre de Jesús, puedo decir una vez más, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús. Ahora el nombre el nombre que el ángel mandó a José que diera al hijo de María,
como decía, era común en aquel tiempo. Y su significado completo era la salvación de Jehová. Y no solamente eso, pero observemos más adelante, dice que porque Él salvará a su pueblo, ¿de qué? De sus pecados. El mensajero angélico declara brevemente y elocuentemente la obra del Mesías venidero. Jesús vendrá como Salvador y vendrá a salvar a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Ahora esta descripción de la obra de Jesús nos recuerda que Jesús viene a nosotros mientras estamos ¿en qué? En pecado. Pero su propósito es salvarnos de nuestros pecados. Él nos salva primeramente de qué? Del castigo del pecado y después del poder del pecado. Y finalmente, ¿saben de qué? De la presencia del pecado. Y más adelante vamos a expandir un poco más esto porque es importante. Pero Jesús vino ¿para qué? Para salvar a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Y es importante entender. Cuando te digan aquí vino Jesús a este mundo, ahí tenemos la respuesta. Pero ahora vamos a ver que también fue un cumplimiento de una profecía, como lo leímos en este pasaje. El nacimiento virginal. Fíjate lo que dice 22 y 23. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamarás su nombre, ¿cómo se llama? Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Qué hermoso es, ¿no? Emmanuel, Dios con nosotros. Aquí cuando observamos que dice para que se cumpliese, este es el primer uso de la frase importante que se nos hará un tema conocido a través del Evangelio de Mateo. Cuando nosotros atravesemos este Evangelio de Mateo, vamos a ver esto, este cumplimiento. Más adelante dice aquí que una virgen concebirá, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahora aquí observamos que Mateo entendió correctamente que la concepción sobrenatural de Jesús era profetizada en Isaías 7:14. Ahí tú vas a encontrar esta profecía que fue cumplida. Isaías 7:14. Ahora el nombre Emmanuel, este título de Jesús se refiere a qué? A su deidad. Dios con nosotros. Y su identificación con y cercanía con el hombre. Dios con nosotros. Ahora tú puedes preguntarte, bueno, entonces entiendo esto quizás, Emmanuel, Dios con nosotros, pero ¿en qué sentido, viene esta pregunta, es Cristo Dios con nosotros? Aquí observamos que Jesús se llama Emmanuel o Dios con nosotros, ¿verdad? En su encarnación. Ahora escucha esto interesante. Dios con nosotros, por la influencia de su Espíritu Santo, en sacramento sagrado, en la predicación de su palabra, en oración privada. Es importante entender esto y lo voy a leer una vez más. Dios con nosotros, por la influencia de su Espíritu Santo, en sacramento sagrado, en la predicación de su palabra, en oración privada. También es Dios con nosotros a través de cada acción en nuestras vidas que empecemos, continuamos
y terminamos en su nombre. Eso es importante entender. Lo voy a leer una vez más. Dios con nosotros a través de cada acción en nuestras vidas. La pregunta es, ¿Dios está contigo? ¿Dios está conmigo? Dice que es a través de cada acción de nuestras vidas. Escucha esto, que empecemos, continuamos y terminamos. En su nombre. Y por último, Él es Dios con nosotros. ¿Saben para qué? Para confortar, para iluminar, para proteger y defendernos en cada tiempo de tentación y prueba, en la hora de muerte, en el día de juicio, y Dios con nosotros y en nosotros, y nosotros con Él y en Él. ¿Saben para qué? Para toda la eternidad. Qué hermoso es, ¿no? Me gusta eso. Jesús, Dios con nosotros. Y por último vamos a observar ahora cómo concluye esta historia. José se casa con María después del anuncio angélico. Y dice así el versículo 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito, y le puso por nombre, ¿qué? Jesús. Jesús. Aquí dice la primera frase, hizo como el ángel del Señor le había mandado. ¿Y qué estamos viendo aquí? Obediencia, ¿verdad? Esa es la palabra importante, la obediencia. Aquí no dudó ni vaciló. José instantáneamente entendió la validez y la importancia del mensajero, de ese ángel, que vino a él en el sueño. Y creo que es importante esto. Cuando viene de Dios, nosotros tenemos que obedecer, ¿verdad? Pero a veces nosotros, lamentablemente como cristianos, todavía estamos tratando de negociar con Dios. Pero Señor, es que pues, ¿qué va a pensar la gente, no? O sea, o cosas así, ¿no? Y a veces quizás podemos seguir con el plan, ¿no? Bueno, pues la voy a dejar y porque ya decidí, y porque yo soy José, ¿verdad? Y aquí se hace lo que yo diga, ¿verdad? Y viene ese orgullo, sino que realmente dice que él obedeció. Y nota esto también, dice que no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito. Ahora, la palabra aquí que dice, no la conoció. Y aquí implica que José y María tuvieron relaciones matrimoniales normales después del nacimiento de Jesús. Eso es importante también entender. Esto enfatiza que Jesús era concebido milagrosamente. Y creo que fue importante en lo que aquí Mateo puso de este enunciado. Mateo quiere quitar toda la ambigüedad de la concepción virginal de Jesús, porque añade que José no tenía unión sexual con María hasta que dio a luz a Jesús. Ahora, esto también niega la doctrina de lo que nosotros podemos ver en la Iglesia Católica Romana, de la virginidad perpetua de María. Así el matrimonio fue formalmente cumplido, pero no consumido
antes del nacimiento de Jesús. Algo que nosotros podemos observar aquí, la expresión de la raíz griega, por cuando dice aquí, no la conoció hasta, normalmente sugeriría que sí había relaciones después de este periodo. No hay justificación bíblica por la tradición de la virginidad perpetua de María. Y nosotros también vemos a través de las Escrituras que María también tuvo más hijos, ¿verdad? Y eso solamente para observar a través de la palabra de Dios. Y nota que por último dice que le puso por nombre ¿qué? José. ¿Por qué? Porque yo soy el padre y mi hijo tiene que llamarse José, ¿verdad? No. Le puso ¿qué? Jesús. Hicieron lo que Dios le había mandado. Aunque era un hombre más o menos común, tenía un gran significado y vendría a ser el más grande nombre, el nombre sobre todo nombre, Jesús. Jesús es la razón de esta estación. Y me gustaría que llevaras eso en casa. Es bueno de poder nosotros estar ocupados, ¿verdad? Pero hay algo importante que nosotros debemos notar. El propósito de la Navidad es que Cristo Jesús, y creo que es importante para nosotros como cristianos no olvidarlo, porque el mundo quiere quitar el nombre de Cristo Jesús. Y lamentablemente como cristianos no hacemos nada al respecto. Y creo que es bueno que nosotros podamos compartirle a nuestros hijos, para que nuestros hijos compartan a sus hijos, y sus hijos compartan a sus hijos, y sus hijos a sus hijos, y sus hijos a sus hijos, ¿verdad? Por no decir nietos, ¿verdad? Porque ya me suena viejo yo. Pero creo que es importante nosotros poder observar estas cosas. ¿Por qué? Porque muy rápido podemos nosotros perder el propósito de esta Navidad. Ahora imagínate nuestros hijos, si nosotros no les compartimos lo que la Navidad es. Se va perdiendo, ¿verdad? Y van a aceptar creencias erróneas que no están de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Así es que no olvidemos eso y que nosotros podamos mantenernos en la palabra y poder gozarnos, así como nosotros vamos a observar en la palabra de Dios cómo los magos vinieron a ver a Jesús, ¿verdad? Y cosas que nosotros vamos a aprender a través de estas series de la Navidad. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Vemos esta situación entre María y José. Quizás al principio no entendiendo en su totalidad o con certeza. Pudo haber un momento de confusión en su corazón, de tratar de poder explicarse entre ellos mismos lo que estaba sucediendo. Pero Padre, yo sé que tú ya tenías todo en plan. No solamente de manifestarte a través de ellos en sus vidas, pero Padre, también yo sé que tú les diste una guía de cómo todo debía de llevarse a cabo, Señor. Y Padre,
así como nosotros queremos terminar este año en medio de esta Navidad, Señor. A veces también nuestra vida está de esa forma. Situaciones que no comprendemos. Pero Padre, sabemos que tú eres nuestro Emmanuel, Dios con nosotros. Y sabemos, Padre, que en medio de nuestra situación, en medio de nuestra dificultad, Señor, quizás nuestra depresión, nuestras adicciones, todas las cosas que podemos pensar en nuestra vida. Pero Padre, el simple hecho de que podamos nosotros estar atentos a lo que tú quieres que hagamos, Señor, a los cambios que tú quieres que necesitamos hacer para estar contigo, Señor. Gracias, Padre, porque podemos nosotros hablar contigo, podemos contemplar tu palabra, Señor. Que en otros países, ahora en nuestros tiempos, ya es un poco más difícil. Pero Padre, que nosotros podamos continuar eso, Señor, de poder estar atentos, Señora, a seguir adelante, Señor, y poder nosotros anunciar las buenas nuevas, Padre, que tú viniste a este mundo, Señor, para salvación. Y que nosotros podamos compartirles a otras personas que no te conocen. Gracias, Padre, por tu palabra y gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor. En Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Fuiste en el principio,